La Corte Constitucional avanzó hoy en el estudio del referendo para la segunda reelección del presidente Uribe. 8 magistrados analizan la ponencia de su colega Humberto Sierra Porto, que recomendó declarar inconstitucional esta iniciativa por una serie de vicios cometidos durante su trámite. Hace 4 años estábamos en una situación similar. El entonces magistrado Manuel José Cepeda había producido una ponencia aparentemente en contra de la primera reelección. Sin embargo, votó a favor. Muchas críticas se le hicieron en su momento. Ahora su nombre vuelve a sonar cuando analistas políticos dicen que podría repetirse la historia de un ponente que cambia de posición y pasa del no al sí en medio de la discusión. Cepeda, quien llegó a ser presidente de la Corte y ahora se desempeña como consultor privado, ha salido para aclarar su posición y explicar que las circunstancias ahora son muy distintas, que él hoy votaría en contra de la segunda reelección y que incluso la Corte debería dejar en claro que solo puede haber una reelección inmediata. Por el interés que suscitan las opiniones de Manuel José Cepeda, María Emma Mejía habló con él. María Emma Mejía entra al radar. Manuel José Cepeda ha estado más bien como ex magistrado un tanto esquivo a los medios de comunicación. ¿Por qué así de grave estará la situación que usted sale a hablar del tema? No, lo que sucedió es que yo llegué de Estados Unidos de una conferencia y encontré un ambiente muy enrarecido con la Corte Constitucional. Me pareció que era importante invitar a que hubiera un espacio para que la Corte decida en derecho, de acuerdo con las pruebas que obran el expediente, con argumentos jurídicos, y que se respete que la Corte funciona como un órgano judicial y no como un órgano político. ¿Le gustó la ponencia de su colega magistrado Sierra Porto? A mí me gustó porque hay planteamientos sobre vicios de procedimiento basados en la Constitución, no en el reglamento del Congreso. Y eso es importante, porque la Corte mira si se violó la Constitución, no si hubo una irregularidad reglamentaria. Y segundo, echo de menos que en la ponencia no se haya dicho que había que reiterar el precedente de la Corte. En el 2005 la Corte, cuando permitió la primera reelección, puso un límite y dijo que la reelección solo podía hacerse por una sola vez y con una ley estatutaria que diera garantías a los candidatos. O sea, según usted, y usted era ponente, no solo ponente, sino magistrado en ese momento que se aprobó la primera reelección, fue taxativa el fallo en que era por una sola vez. ¿Eso ha podido argumentarse en esta ponencia? ¿Hubiera ayudado de pronto al debate? Yo echo de menos que se hubiera... que no se hubiera dicho esto en la ponencia, pero también respeto la posición del magistrado Sierra, porque él nunca estuvo de acuerdo con que la Corte pudiera, más allá de los vicios de procedimiento, meterse con lo que se llama el fondo del debate. Varios magistrados considerábamos que sí, y por eso en el año 2005 pusimos un límite. ¿Usted creería, si lo puede afirmar, que es constitucional la llamada referéndum, es decir, esta nueva reelección, o usted se mantendría en su tesis de que fue por una sola vez? No, yo me mantendría en mi tesis. Claramente creo... ¿No está de acuerdo? No, yo creo que una reelección no sustituye el principio de separación de poderes ni afecta la alternación en la democracia, pero 2 reelecciones consecutivas sí tiene un impacto nefasto en el sistema de frenos y contrapesos, porque un presidente, cualquiera que sea, que gobierne 12 años seguidos, acumula un poder que impacta enormemente en la independencia de los demás órganos del Estado. Y segundo, para mí es muy importante el principio de alternación política, es decir, que haya juego político, que dentro del pluralismo las diferentes fuerzas puedan competir y tengan oportunidad de constituirse como mayoría. ¿Y si los magistrados entran a analizar el fondo, esto puede ser parte de esos argumentos? Pueden surgir esos argumentos, porque en este caso la Corte no tiene un límite a los cargos presentados. Aquí es control automático y la Corte puede analizar cualquier tema. La vez pasada hubo cerca de 20 ponencias porque fue por demanda contra el acto legislativo aprobado por el Congreso. Es una situación muy distinta, pero lo que estoy expresando lo expreso para explicar lo que fue el fallo de la Corte en el año 2005, y con el mayor respeto por la Corte actual no me atrevo a sugerir lo que ella debe hacer. Respeto plenamente lo que finalmente resulte. Pero usted, que fue magistrado y que sabe lo que pesa la presión política, bien del gobierno, particularmente de un presidente tan poderoso, dijéramos, y con tanta legitimidad ciudadana como la que tiene el presidente Uribe,
¿cree que eso finalmente afecta al jurista, al constitucionalista? Yo no creo. Yo creo que la Corte Constitucional funciona independientemente de los vaivenes de la opinión, del opinómetro. La Corte Constitucional funciona en derecho y eso significa dos cosas. Uno, que hay que mirar las pruebas cuando se alega que hubo vicios de procedimiento que violaron la Constitución. Y segundo, que en el tema de si una reforma fue muy lejos y está destruyendo la Constitución o va a afectar un principio fundamental de la Constitución, lo que llamamos la prohibición de sustitución de la Constitución, en ese tema lo que la Corte mira es las instituciones en el largo plazo, no la coyuntura, sino las instituciones en el largo plazo. Por eso el primer fallo de la reelección es muy interesante, pero en el año 2005 ese fallo fue visto como un fallo permisivo. Hoy es leído como un fallo prohibitivo, porque en ese entonces la Corte dijo reelección sí, pero por una sola vez. Pero ¿por qué, para la gente del común, uno le dice, bueno, pero ¿por qué usted que la aprobó la primera vez ahora dice, no se puede aprobar por una segunda vez? Es decir, usted nos explica los pesos y contrapesos, un poco cómo se desinstitucionalizaría el Estado si hay un 12 años de mandato, pero ¿por qué una vez sí, por qué ellos no pueden acudir a una declaratoria de constitucionalidad ahora, de modificar el fallo que ya ustedes habían presentado? Bueno, la Corte Constitucional ha fijado unas reglas para cambiar el precedente y esas reglas son muy fuertes. Para que se eche para abajo un precedente, en derecho es necesario demostrar que hubo un error de tal magnitud en el fallo anterior que ese fallo violó la Constitución. Es una carga argumentativa muy fuerte. ¿Y solo en ese caso? Y solo en ese caso se puede cambiar de precedente. Ahora, la Corte no está obligada a meterse con ese tema. Y yo obviamente respetaré muchísimo que la Corte finalmente decida lo que decida. Por ejemplo, en el Estatuto Antiterrorista la Corte no se metió con el tema de la sustitución de la Constitución. Fue una reforma a la Constitución que limitaba enormemente los derechos. La Corte declaró inconstitucional el Estatuto Antiterrorista por un vicio de procedimiento, pero no se metió con el tema de la sustitución. Yo opiné que debería meterse con el tema de la sustitución. Pero la otra tesis de algunos, y es que, bueno, no se meterán con el 2010 porque es modificar la pregunta que salió del Congreso, que fue aprobada inicialmente, que fue sometida a los ciudadanos, pero la tesis de la fecha del 2014. ¿Eso hace algún mérito? ¿Usted cree que pueden decir ellos no ahora, pero en el 14 sí? Pues es difícil predecir lo que va a hacer la Corte y a mí no me gusta anticipar lo que pueda suceder, pero mirando a los precedentes, lo que ha hecho la Corte en el pasado, la Corte nunca ha tomado decisiones en las cuales crea desde cero una ley. Es lo que la Corte llama omisión legislativa absoluta. Cuando de manera absoluta falta una ley, la Corte no dice, la reemplaza. yo no la reemplazo, no puede hacerlo, porque la Corte no reemplaza al Congreso. De tal manera que sí, hay en el escenario argumentos en el sentido de que la Corte se va a inventar una ley estatutaria, de que la Corte entonces va a rehacer la pregunta y se la va a inventar distinta. Es difícil anticipar lo que va a suceder, pero si uno mira los precedentes, nunca ha sucedido algo de esa magnitud. Doctor Cepeda, hablando de tiempos, hay una angustia, dijéramos, de este país, todo precisamente pendiente del fallo de la Corte, no por culpa suya, sino que le llegó muy tarde, dijéramos, todo el tema, pero ¿qué cree usted que va a pasar? Que ellos tienen 60 días después de la ponencia y después del concepto del procurador. ¿Qué puede pasar? ¿Tomarse 60 días, fallar muy pronto? ¿Es la Corte consciente, un magistrado es consciente de la presión del país sobre esa decisión? Es importante resaltar que la Corte está trabajando rápido, pero no se está dejando, digamos, empujar. Es muy importante el equilibrio que ha logrado la Corte. La Corte podría fallar en junio sobre el referendo, pero no lo va a hacer. Yo creo que hay que respetar los tiempos de un juez. Los tiempos del juez son distintos a los tiempos políticos. Y con toda razón la Corte debe mirar una cantidad de pruebas y discutir en derecho unos temas muy delicados. Pero si yo le digo fines de febrero, ¿usted me diría que es posible? Yo creo que es posible. Es posible.
Y usted me diría si es 5-4, si es, si es 6-3, si es 8-1, ¿se arriesgaría eso? Yo, por respeto a los magistrados, nunca hago apuestas públicas sobre lo que puede ser el resultado de un fallo. Entiendo que puede dar una gran preocupación, una gran expectativa, pero... Pero digamos, ¿todos sí. son posibles? ¿Cualquier cosa puede suceder? Yo creo que aquí hay unos temas ya conocidos y unos temas nuevos. ¿Qué es lo que ya es conocido? Donde hay precedentes. Pues hay precedentes en el sentido que la Corte dijo que era por una sola vez la reelección y con ley estatutaria, eso es conocido. También es conocido que la Corte ha dicho que cuando se hace un referendo, los ciudadanos no obran como si fueran el constituyente primario, absoluto y soberano, sino que se está siguiendo un procedimiento y se están ejerciendo unas competencias limitadas. Eso también es sabido. Lo que es nuevo es la iniciativa popular. Es la primera vez que se va a hacer un referendo de iniciativa popular y entonces sobre esos temas no ha habido específicamente sentencias de la Corte que sean de precedente. Paciencia, entonces, es la receta que usted nos da. Y gracias por esas luces y no se alejen mucho de estos conceptos que ayudan a ilustrar y seguramente ayudarán también a los magistrados, pues que un colega, de todas maneras, alguien que ya pasó por esas, le pueda contar a los magistrados y al país qué pasó en esa ocasión anterior. Sí, gracias. Pues muchas gracias.